esta sesión. Para hoy está preparado el tema del storybook, ¿no? Es un punto muy importante cuando se trabaja especialmente interfaces, así que vamos a explicar qué es un storybook, para qué se usa y cuál es el motivo, ¿no?, de su existencia. Um, y obviamente vamos a instalarlo dentro del proyecto que estábamos trabajando. A ver, voy a compartir pantalla, de un segundito. Acá está. Muy bien. Yo estoy seguro que este concepto de storybook para muchos es muy nuevo, bastante nuevo, diría. Así que lo vamos a tratar de explicar de una forma clara y concisa, ¿no? Deme un segundito, acá está. Ahí se ve la pantalla, ¿no? Para que tengan una idea clara de qué es un storybook, vamos a irnos a uno de los proyectos que ya teníamos, que ya habíamos trabajado con anterioridad. Vámonos al de OpenOffice, no, Open Science, y aquí podemos ver el storybook del proyecto, ¿no? Este es el storybook que se había trabajado y ¿para qué sirve, no? De hecho, todavía esto, bueno, tiene que ser mejorado, pero la idea es esta. El storybook lo que hace es mostrar un catálogo de componentes, ¿ya? Normalmente cuando se está trabajando desde una perspectiva, por ejemplo, de Atomic Design, que es una forma de poder desarrollar componentes reutilizables, una de las primeras fases es que cuando se están haciendo o se está realizando el diseño de estos componentes, se exponga directamente en un storybook, ¿ya? El storybook es un lugar, podríamos decir que es una vitrina, donde ponemos nuestros componentes para que estos componentes sean visibles y sean expuestos, ¿ya? Como se puede ver, si abro la carpeta Atoms, aquí se puede validar que se había hecho un componente que se llama Author Label, y dentro de esto se puede ver cómo funciona el componente, que solamente es un label, así de sencillo. Por eso lo es un átomo. Como pueden ver, yo puedo cambiar el texto de ese componente, puedo experimentar con ese componente, ¿no? Si sigo revisando el storybook, por ejemplo, aquí tenemos los tags para poder visualizar ciertos menús. En este caso también podemos hacer modificaciones de los colores, porque esa es una variante, por ejemplo, cómo se ve con un texto más grande. ¿Qué significa eso? Que el componente específicamente soporta que se pueda modificar de esa forma, ¿no? Igual, ¿no? Podemos seguir revisando estas historias que se habían hecho en algún punto, por ejemplo, para hacer descripciones de los textos, el tipo de letra, cómo sería el underline, cómo sería el highlight, y todo lo que se tiene dentro del story, ¿no? Como tal. Por ejemplo, un burger button, aquí se puede ver con sus dos variantes de color, cosas bastante sencillas, ¿no? En teoría, si es que estamos manejando Atomic Design, los átomos son componentes muy simples que no tienen lógica dentro. Ahora, si vamos a las moléculas, vemos ya componentes un poquito más amplios, más grandes, por ejemplo, el componente de publicar artículos. Tenemos ya un componente, wow, esto está roto. Bueno, eh, el componente de los artículos, el banner, por ejemplo, cómo se va a ver del sitio. Si se dan cuenta, el sitio está hecho a pedacitos, ¿no? Pedacitos, a pequeños pedazos de cómo debería ser, ¿no? Por ejemplo, acá cómo funciona el año y cómo muestran estos elementos. Aquí están los shares, cómo se puede compartir. Bueno, la idea, por ejemplo, de una molécula es que ya puede utilizar átomos dentro de su estructura. Por eso son componentes más complejos. Pero no estamos viendo Atomic Design, ¿no? Estamos viendo específicamente el storybook. Y para eso sirve, ¿no? Por ejemplo, aquí están los thumbnails de la revista, del proyecto que se hizo. Y cada uno de estos componentes lo hicieron sus compañeros, ¿no? Del anterior semestre. Aquí tenemos a los organismos, que ya son, como pueden ver, ya son sitios, por ejemplo, la parte de los artículos entera,
y vean cómo se están reutilizando todos los componentes que se habían hecho, ¿verdad? Es así como funciona. Como si fuesen piezas de Lego, van a ir encajando todos estos componentes ya para dar funcionalidad real del sistema. Eso ya en organismos, ¿no? Aquí tenemos los artículos, como se ven, bueno, y las variaciones de los artículos, ¿no? Bueno, eso es lo que se había trabajado, no sé, hace un año, 2 años atrás, creo que es un año atrás. Y la idea siempre va a ser, chicos, de que al inicio de un desarrollo ustedes sepan manejar este storybook, ¿ya? Es aquí donde se puede decir que es un sandbox de experimentos, donde ustedes pueden agarrar y empezar a experimentar un montón de componentes y de situaciones. Y esto es lo que normalmente nosotros evaluamos. Vemos si el componente responde, porque existe en uno de los principios de programación, que es la responsabilidad única, y con esto tratamos de separar o aislar o isolar estos componentes con una sola responsabilidad. Esa es la idea, ¿no? Tenemos más ejemplos de Storybook, podemos ir al proyecto que se hecho el anterior semestre, por ejemplo. A ver. mm, Open Science y Back Office Open Science, este es otro, ¿no? Si nos vamos acá a Deployments, podemos encontrar su enlace al Storybook porque está enlazado con JIT. Y acá se puede ver todo lo que se hizo en el anterior semestre, igual, siguiendo el mismo patrón, ¿no? Átomos. ¿Esto de dónde salió? Bueno, esto se me ha saltado a mí. Algo pasó ahí. Organismos, de cada uno de los componentes que se necesitaban crear para la parte del formularios, como pueden ver acá, para la parte de los componentes, ¿no? Eh, Muy bien, con esa breve explicación, vamos a pasar un poquito al código. ¿Cómo es que nosotros activamos o cómo es que empezamos ya a trabajar con un storybook? ¿Y cómo es que ustedes se van a acostumbrar a trabajar desde el storybook? Es de hecho bastante sencillo, ¿no? Eh, Voy a irme déjenme ver, seminario barra 2025. Es muy sencillo en realidad. Y creo que todo lo estamos metiendo aquí a example, ¿no? Voy a ingresar al código que habíamos hecho, donde ya empezamos un poquito a codificar, había instalado el Inter, se había encontrado un issue con los archivos en Astro. Bueno. Eh, Poco a poquito está cobrando sentido este repositorio, ¿no? Bueno, para poder hacer la instalación del Storybook, esto, por si acaso, algo que también me olvidé de mencionarles, el Storybook, chicos, es agnóstico a la tecnología. No significa que solo hay Storybook en Astro, por así decirlo, ¿no? No. Es agnóstico a la tecnología. Si ustedes usan React, tienen un Storybook. Si ustedes usan Svelte, tienen un Storybook. Si ustedes usan no sé, cualquier otra tecnología, van a tener su Storybook disponible, ¿no? En este caso vamos a instalarlo en Astro. Incluso si no están usando un framework, ustedes deberían tener acceso al Storybook. La instalación es bastante sencilla. De hecho, el Storybook es un componente separado, no se instala junto con la aplicación, se instala como si fuese otro proyecto, ¿ya? Eso es importante que lo sepan. Vamos a utilizar el comando npx y vamos a poner Storybook y vamos a poner la última versión, ¿ya? Ojalá que no nos juegue una mala pasada la última versión, esperemos que no. Normalmente la instalación del Storybook es bastante straightforward, quiere decir que no tenemos ningún problema ni ningún impedimento para poder trabajar con el Story, ¿no? Lo bueno de poder instalarlo con el npx es que nos va a ejecutar un script. Aquí me dice, por ejemplo, el script de instalación, hace un scaffolding y me dice cómo quiero que se genere el Storybook, ¿no? Eh, bueno, entonces voy a escoger, me dice, ¿no? What do you want to use Storybook? Y ahí me dice, ¿no? Documentación. Al inicio me dice, ¿para qué deseas el Storybook? Me dice, documentación, MDX, autogeneración, componentes y docs. Obviamente, o también puede ser testing, browser, based component test, watch mode. Lo vamos a escoger la primera opción porque es justamente lo que necesitamos hacer. Ahora, esto es muy importante, ¿ya? Eh, Al momento de instalar el Storybook, me va a pedir el bundle o el builder, con qué tecnología
se quiere instalar, ¿no? Y me dice acá, we were not able to detect the right builder for your project, please select one. En nuestro caso, estamos usando Bit y vamos a pasar a instalarla. Ahí esperamos un momentito hasta que esto se instale. Uf, están escribiendo. Este palito es para nosotros. Bueno, ahí va. Ya se está por acabar la instalación. Ya casi está. Falta un poco más. Y pueden ver que se ha creado la carpeta .storybook, ¿no? Eso eh, es el lugar, el proyecto en realidad donde Storybook va a correr. Esperamos un cachito más. Tarda, ¿no? Imagínense cómo tardaría si no tuviésemos internet de alta velocidad. Como ven, ha instalado varias dependencias. Ahí se ven los cambios, ¿no? 33 cambios registrados, porque ha añadido incluso ejemplos. Ahí se pueden ver las historias. Ya. Aquí ya casi terminó. Vamos a ver. Ah, y lo vamos a poner yes. A ver, un segundito. Bueno, se puso yes en sí. Hay un pequeño issue, porque si se acuerdan, cuando nosotros hicimos la anterior semana el componente de Button Stories, habíamos dejado esto en blanco. ¿Saben qué? Lo voy a borrar, ¿ya? Por el momento lo voy a borrar porque está deteniendo la instalación del Storybook. Ahí ven que ya pasó. Y, ok, ya está instalado. Ya está instalado y cuando vemos estas opciones que corresponden acá, ya está empezando a correr Storybook. ¿Qué significa eso? Que Storybook me ha levantado en el puerto 6006 y aquí ya puedo empezar a probarlo, ¿no? Bueno, ahí me está dando la publicidad, testéalo. O sea, la verdad es que la idea de manejar Storybook es una cosa maravillosa al momento de desarrollar. Ahí me da los ejemplos y como pueden ver es otro proyecto separado que levanta en otro puerto. Vamos a cerrar esta ventana. Bien, voy a cerrar esto. El proceso ha sido exitoso. Y ahora, ¿qué nos queda? Bueno, enseñarles un poquito cómo funciona. Todo esto de acá, chicos, es solamente un ejemplo de cómo podemos utilizar Storybook, ¿no? Y está bueno esto para referencia. También podemos ir a la documentación para ver cómo es que deberíamos crear los stories.
y ahí dentro de la misma documentación les genera, ¿no? Estos enlaces donde ustedes pueden revisar y empezar a trabajar. En nuestro caso, chicos, nosotros vamos a eliminar esta carpeta, ¿no? Voy a poner delete, que vamos a hacer nuestros stories desde cero. Ahora, ¿cuál es la característica de los storybooks? ¿Qué significa esto? De que los archivos que están acá, o sea, el storybook como tal, va a revisar todo el repositorio y va a empezar a hacer match con archivos que tengan esta condición. Por ejemplo, nosotros hicimos un button, voy a poner button, punto stories, punto, puedo poner acá tsx, por ejemplo. ¿No? ¿Ven cómo me reconoce el icono de un color diferente? Significa que esto va a ser una historia, ¿no? Va a ser una historia. Ahora, ¿la idea cuál es? Este es el botón de ejemplo que habíamos hecho, un botón muy simple. Y a este botón le vamos a agregar la lógica necesaria para que pueda funcionar. Y para que ustedes lo puedan ver, a ver cómo haríamos. Ah, ya sé, ya sé, ya sé. Voy a poner esta ventana acá y esta ventana la voy a poner acá. ¿Ya? Y normalmente, ¿cómo es que esto funciona o cómo es que se trabaja? Nosotros levantamos el storybook en paralelo, es decir, como si fuese el proyecto. Si se van un ratito al package JSON, ustedes van a poder ver que se añadió un nuevo script que es storybook. O sea, pueden arrancar ahora el comando yarn storybook, así, tal cual. Hecho eso, les va a levantar directamente la lógica y aquí me sale un error. ¿Por qué me sale error? Porque la historia que existe acá todavía no ha sido creada. Así que a medida que yo vaya agregando cosas al código, vamos a ver los cambios en tiempo real en esta ventana. ¿Ya? Ahora voy a pasar a explicar cómo es que se crean estas historias. Todas tienen un patrón, ¿no? Una forma, una mecánica para mecánica, no mecánica, una arquitectura para armarse, ¿no? Lo primero que necesitamos es importar un tipo de dato que se llama meta, que es para los metadatos que va a manejar el storybook. Todo lo que son las variantes y demás se manejan por ahí. Otra cosa importante es saber qué vamos a importar. En este caso, el componente que queremos probar es nuestro botón, ¿no? Este se llama button, entonces en la historia yo pido un button. Ahora, utilizando el objeto meta, voy a crear una variable meta del tipo meta, que es el tipo de dato, y normalmente tenemos que establecer, o sea, ¿qué es lo que hace el Storybook? Lo que hace es, ¿cómo se llama este término en programación? Una reflexión de los atributos del componente, o sea, está generalizado para que me tome cualquier componente. Y para poder hacer la reflexión, necesito hacer un type of del button, ¿ya? Eso es importante para que el storybook entienda cómo es el componente. Y aquí simplemente le establezco que el componente es un botón, ¿ya? Y si yo todavía no va a funcionar esto, por el momento tengo que exportar todavía el componente, pero si yo hago esto, van a ver, export default meta, uh, todavía, perdón, a ver, ¿está bien? Sí, está bien. Todavía falta crear las historias, porque me dice que todavía no se ha creado ninguna historia, pero han visto que el error ha cambiado, ¿no? Ahora sí, empezamos a crear las historias. Para empezar a crear las historias, o sea, lo único que he hecho ha sido aquí referenciar al componente con meta, ¿no? Y exporto meta. Pero para crear las historias tengo que tomar otro proceso. Voy a crear un tipo de dato, type, que se va a llamar story, y vamos a hacer un type of, no de meta, no como está acá, tiene que ser así. Tiene que ser, hay otro objeto, acá lo voy a traer, se llama story object, este de acá es. Y acá, dentro de donde estoy sacando la historia, voy a hacer un story object type of button. Y ya, acá adentro recién voy a poder crear el primer componente, ¿ya? Por ejemplo, puede ser export fonts, puede ser primary, eh, puede ser story, y aquí, ¿qué me pide? Que le agregue los elementos del botón, ¿no? Me ha inferido, entonces, como pueden ver acá, ya el botón se ve, ¿no? En su condición primary.
Como pueden ver, este es el átomo, ¿no? Ahí me ha creado y aquí ya puedo empezar a variar. Lo que está haciendo es que esta parte del código, chicos, está metiendo los props, ¿no? Está infiriendo qué props necesita mi componente button. Yo me voy a button y me voy a props, necesita children, sizes, variant, on click. Y aquí me dice qué, ¿no? Y yo puedo empezar a meter aquí todas las variantes que corresponden a mi storybook. Todo lo que yo necesito, ¿no? Esto, si se fijan acá, también ha inferido qué variantes hay. Por ejemplo, el medium, el large, el secondary, el tertiary, automáticamente. Eso es gracias al tie-off que le hemos puesto acá, ¿no? Automáticamente. Ahora, si yo quiero, puedo hacer las variantes para cada caso. Es decir, puedo copiar este mismo código y aquí ponerle secondary, ¿no? Y dentro de secondary puedo cambiar esto a secondary y listo, miren, primary y secondary. El primary, sorry, este secondary, no está bien. Actualizo, porque le cambié hace rato, y ahí está, ¿no? No sé, me acuerdo que el primary tenía un color específico. Denme un segundito, chicos, a ver, me están llamando. Un segundito, por favor. Voy a poner una pausa ya acá. Eh, creo que todavía hay tiempo antes de contestar la llamada. Ok, hasta este punto, chicos, vamos a. Creo que esto tiene repositorio, no me acuerdo. Git remote p. No, no tiene repo. Wow. Hay que publicarlo en algún repo, ¿no? Vamos a crear un nuevo repositorio para esto, que sea sem/2025. Voy a crear el repo. Lo voy a llevar al repositorio porque no habíamos estado traqueando nada de esto y esto es serio, ¿no? Ahorita lo traqueo, copy y lo agrego. Ups. Ahí, ya está agregado. Vamos a ver si me respeta. Set upstream origin master. Y obviamente va a respetar porque así es como esto funciona. ¿No? Ahí acabo de mandarlo al repositorio para que ustedes lo puedan revisar. Les voy a compartir el código. Un segundito, por favor. Lo mando al WhatsApp, ¿no? No, ¿dónde lo estoy mandando? Estoy mandando a otro grupo. ¿Dónde están ustedes, chicos? Terminario, acá está. Ahí está, chicos. Ahí pueden ingresar y revisar el código de los story. Bueno, ahora les menciono algo. Tengo que salir un ratito. Bueno, un poquito les doy contexto de la situación. A mi esposa la operaron hace una semana. La anterior semana estuve con ajetreos tremendos y obviamente ahora está en casa y está muy delicada. Y bueno, mi hijita tiene ciertas actividades de la escuela, entonces de alguna forma la tengo que partir en dos, ¿no? Para poder llevarle. Quiero que me den unos hasta las 3 de la tarde, chicos, y nos volvemos a conectar por esta sesión. ¿Ya? ¿Les parece? ¿De acuerdo? Sí, Ya, hasta el momento, revisen por favor ese repositorio del código que se hizo y retomamos la sesión en 30 minutos. ¿Ya? Gracias por entender. Nos vemos. también Listo.